Imagina que hoy empiezas a convertirte en quien ya late dentro de ti, esa versión que no se improvisa con frases bonitas, sino que se talla con verdad. En este viaje vas a entender por qué tu mente parece un coro de voces en guerra, donde se esconden tus instintos más antiguos, cómo domesticar a la bestia sin matarla, y cuál es esa idea organizadora que puede ordenar tu caos y dar dirección heroica a tu vida. Vamos a bajar, con Nietzsche de Faro, hasta el lugar donde por fin encajan tus contradicciones. Si este camino te resuena y quieres más contenido que te transforme, no que te distraiga, suscríbete a Motivación en Vena ahora. Aquí no venimos a pasar el rato, venimos a despertar. Nietzsche escribe 1888 en la portada de su vida como quien graba fuego en mármol, ecce homo. No presume de erudición, proclama combate, en mis escritos habla un psicólogo sin igual. No era vanidad hueca. Freud, Jung, Adler beberían después de esa fuente subterránea. ¿Qué hizo distinto a Nietzsche? Bajó donde casi nadie se atreve. Mientras la mayoría vive en la superficie, educada, correcta, productiva, siempre ocupada, él eligió el túnel, no el escaparate. La gente teme sus profundidades porque intuyen el laberinto. Y tienen razón, ahí abajo no hay carteles luminosos ni aplausos, hay giros, pasadizos, ecos que a veces parecen rugidos. Nietzsche te advierte, cada paso exige valentía. En esas galerías interiores puedes perder el norte, confundirte, incluso desmoronarte si bajas sin guía, sin cuerda, sin propósito. Pero tú no has llegado hasta aquí para seguir fingiendo que bastan los parches. Has sentido ese tirón incómodo, te dices tengo que ordenar mi vida y al segundo siguiente una parte de ti te sabotea. Deseas disciplina y, a la vez, buscas la excusa perfecta, anhelas amor profundo y, sin notar, repites el patrón que lo espanta, sueñas grande y te encoges. ¿Contradicción? No, multiplicidad. No eres una sola voz. Eres una ciudad de impulsos con alianzas y rivalidades. Un parlamento sin presidente. Esta es la primera verdad que alivia y asusta. No estás roto, estás poblado. Lo que llamas yo es un tejido de fuerzas antiguas, modernas, instintivas, aprendidas, heridas y posibilidades. Por eso las soluciones simplonas te duran un lunes. Tu problema no es falta de fuerza de voluntad, es falta de gobierno interior. Aquí Nietzsche te ofrece una linterna y dos mapas. El primero es histórico, dentro de ti palpitan siglos. No eres un individuo aislado varado en 2025, eres heredero. Tradiciones, lenguajes, miedos y corajes de tus antepasados siguen obrando en tu fondo. Si te sientes arrojado a un mundo absurdo, quizá no te faltan respuestas, te faltan raíces. Sin raíces, cualquier viento te define. El segundo mapa es prehistórico, bajo tus modales hay un animal divino. No es insulto, es potencia. Instintos reguladores, reflejos de supervivencia, ese olfato para el peligro, la oportunidad, el territorio. La modernidad te enseñó a desconfiar de él y a idolatrar solo tu conciencia, el órgano más frágil. ¿Resultado? Tomas decisiones que tu piel sabía que no, que tu estómago protestó, que tu sueño te advirtió. No escuchaste. Te desconectaste de tu sabiduría antigua. Ahora, escucha, no vamos a reprimir a la bestia. Vamos a canalizarla. Reprimir seca ríos y deja desiertos. Canalizar construye presas, turbinas y luz. Tu agresividad puede ser violencia, o determinación para cortar con lo que te hunde. Tu deseo puede ser lujuria caótica, o energía de creación y compromiso. El instinto que te empuja a competir puede ser envidia corrosiva, o excelencia. Pero antes de dirigir, hay que reconocer. Y antes de reconocer, hay que descender. Bajamos. Escucha el eco de tus pasillos, los deberías que no son tuyos, las culpas heredadas, la obediencia al estándar ajeno, las creencias que te sirvieron cuando tenías miedo, pero hoy te encogen. Aquí aparece otra verdad de Nietzsche, no puedes inventarte de la nada. No eres barro infinito a capricho. En el fondo hay un granito de destino, una forma profunda que ya eres y pide ser realizada. Llega a ser quien eres, no es haz lo que te apetezca, es descubre tu forma propia y cúmplela con rigor. Y aquí entra en escena la idea organizadora. No es un eslogan motivacional. Es tu pasión maestra, el centro de gravedad que puede ordenar la ciudad interior. No se impone por decreto, emerge cuando le haces sitio. ¿Cómo se le hace sitio? Dejando de mentirte, nombrando la envidia, la pereza elegante,
el miedo camuflado de prudencia. Observando tu historia, ¿qué temas te persiguen? ¿Qué habilidades aparecen una y otra vez cuando estás vivo de verdad? Escuchando el cuerpo, donde hay verdad, hay energía, donde hay mentira, hay drenaje. Reduciendo ruido, sin silencio no hay señal. Sin espacio, la idea no se oye, se ahoga. No te prometo un paseo bonito. Te prometo sentido. La mayoría se queda en la plaza brillante de la ciudad. Redes sociales, opiniones, el que dirán, métricas vacías, comparecencias públicas sin sustancia. Nietzsche se metió en el subsuelo y allí, entre corrientes peligrosas, encontró lo más valioso, forma. No la forma como máscara, sino como armonía entre tus fuerzas. Goethe, decía, se creó a sí mismo, no amputando partes, sino disciplinándolas hacia un todo. ¿Y la locura? Sí, existe el riesgo. Bajar sin guía, sin criterio, puede desorientarte. Por eso este viaje no es narcisismo terapéutico ni buceo sin tanque. Es filosofía práctica. Aquí, cada hallazgo se mide por una sola pregunta. ¿Esto vigoriza mi vida? Si no, se suelta. Sí, se integra al servicio de tu idea organizadora. Porque de eso va esto, no de acumular introspección, sino de forjar dirección. La autoconciencia sin propósito es un museo triste. La autoconciencia con propósito es un taller. Mira a tu alrededor por última vez antes de seguir bajando. Ahí arriba quedó el zumbido, aquí abajo empieza la honestidad radical. Vas a ver sombras, sí, pero también reservas de fuerza que jamás usaste. Verás al niño que prometió algo y al adulto que lo olvidó. Verás la rabia que te estaba pidiendo límites, no culpa, la tristeza que te señalaba amor no vivido, la ambición que no es avaricia, sino vocación por desplegar tu potencia. Cuando subas, porque subirás, no volverás con frases motivacionales, volverás con un gobierno interior, una mesa de mando donde cada impulso tiene su asiento, pero tú presides. Hoy, aquí, sellamos el pacto, no más superficie. Bajamos juntos. Vamos a nombrar, canalizar y ordenar. Vamos a encontrar esa idea organizadora y a entrenar a todas tus fuerzas para que sirvan a una obra mayor. Lo dijo Nietzsche con crudeza y belleza, no te descubres, te haces. Y esa tarea, la más difícil, la más noble, empieza ahora. Cuando Nietzsche escribió en La Gaya Ciencia, ¿qué dice tu conciencia? Sé aquel que eres, no hablaba de un consejo inspirador para decorar un póster. Hablaba de un mandato radical que exige demoler las máscaras que nos mantienen atrapados en la superficie. Mira a tu alrededor, la mayor parte de la gente vive cuidando su personaje social. Visten el traje del trabajador cumplidor, del padre perfecto, del amigo disponible, de la mujer fuerte, del hombre exitoso. Industriosamente, como lo llamó Nietzsche, representan su comedia común. Y, al hacerlo, dejan intacto lo único que podría darles plenitud. Su fondo verdadero. El precio de esa actuación es alto, vidas en piloto automático, logros vacíos, aplausos que no calman el insomnio. Se entretienen en la feria del ruido, pero nunca se atreven a bajar al subsuelo de su alma. ¿Por qué? Porque allí dentro no hay guión preparado. Está la verdad cruda, deseos contradictorios, pulsiones primitivas, herencias familiares que pesan como cadenas invisibles. Nietzsche lo advirtió con crudeza. El ser humano puede despojarse 70 veces 7 pieles y todavía no podrá decir, ahora esto soy yo, esto ya no es una cáscara exterior. En otras palabras, somos capas sobre capas, herencias sobre herencias, memorias ajenas habitando en nosotros. Crees que eliges libremente, pero muchas veces es la voz de tu padre, de tu cultura, de tu historia, decidiendo en tu nombre. Y, sin embargo, aquí aparece la paradoja, no puedes inventarte desde cero. No puedes resetear tu vida como si fueras un lienzo en blanco. Tu destino está marcado por un granito de fatum espiritual, una roca profunda que no se deja moldear al antojo. Nietzsche lo llama tu naturaleza profunda. No es moldeable en cualquier forma, pero sí puede ser esculpida. Esa es tu tarea, no traicionar tu fondo, sino darle forma. Imagina que eres un bloque de mármol. Puedes pulir, tallar, sacar belleza, pero no puedes transformarlo en madera ni en agua. Ese mármol eres tú, tu carácter, tus heridas, tus pasiones, tus límites. Fingir otra materia te condena a la frustración eterna. Tu libertad no consiste en ser cualquiera, sino en ser plenamente aquello que ya está en ti, esperando ser despertado.
Pero Nietzsche no se detuvo en la naturaleza individual. Él miró más hondo. Dentro de cada uno late toda la historia de la humanidad. Los experimentos de culturas pasadas siguen vivos en nosotros como impulsos, símbolos, maneras de sentir. Herencias invisibles que todavía deciden cómo reaccionamos ante el amor, la muerte, el poder, la fe. Por eso decía, la autoobservación directa no basta para conocernos. Necesitamos la historia, porque el pasado fluye en nosotros en 100 olas. No basta mirarse al espejo del presente, hay que mirar el río de siglos que nos atraviesa. Y aún más abajo, más primitivo, nos habita lo que Nietzsche llamó el animal divino. Restos de la prehistoria, instintos que guiaban a nuestros antepasados antes de que existiera la conciencia moderna. Instintos que aún hoy pueden salvarnos o hundirnos. El hombre moderno, decía Nietzsche, ha destruido su instinto y confía solo en su intelecto, el órgano más débil. Por eso se tropieza en la vida como un ciego con exceso de cálculo. ¿La solución? Reconectar con esas fuerzas arcaicas, no para volvernos salvajes, sino para recordar que en nuestro interior vive todavía una brújula natural, capaz de guiar cuando la razón se extravía. El diagnóstico es duro, somos un caos viviente, un cruce de pulsiones modernas y primitivas, voces heredadas y deseos propios. Pero este caos no es un castigo. Es materia prima. Es cantera. Es bloque de mármol esperando al escultor. Y aquí surge la gran pregunta que marcará este viaje. ¿Serás esclavo del caos o escultor de ti mismo? Nietzsche sabía que el mayor peligro del ser humano no era su caos, sino quedarse a vivir en el sin gobierno. Porque una ciudad llena de voces, impulsos y pasiones sin coordinación se convierte en anarquía interior. Y una persona en anarquía interior acaba siendo esclava de lo externo, de las modas, de las comparaciones, de las expectativas ajenas. La respuesta nietzscheana no fue callar esas voces, ni suprimirlas, ni fingir que no existen. Fue encontrar lo que llamó una idea organizadora o una pasión maestra, un centro de gravedad que ordena todas las fuerzas internas y las convierte en un ejército bajo un mismo mando. Imagina tu interior como una orquesta. El violín de tu ambición suena fuerte. El tambor de tu miedo retumba sin parar. La trompeta de tu deseo exige protagonismo. La flauta de tu ternura se ahoga en la esquina. Sin dirección, el ruido es insoportable. Pero cuando aparece un director, la idea organizadora, todo encuentra su lugar. El miedo se convierte en prudencia útil, el deseo en energía creativa, la ternura en armonía, la ambición en impulso ascendente. Lo que antes era ruido, ahora es música. Nietzsche lo describe como una fuerza que no se inventa a voluntad. No puedes decretarla de un día para otro. Ella ya está creciendo en ti, silenciosa, como semilla en la tierra. Su inteligencia es propia, poco a poco te va guiando, corrigiendo, llamando. Y tu tarea es no sofocarla. Lo dice con precisión quirúrgica, la idea organizadora que está destinada a reinar sigue creciendo en lo profundo. Comienza a mandar, lentamente nos conduce de los caminos equivocados, prepara cada cualidad que un día será indispensable, entrena las capacidades subordinadas antes de revelar la gran tarea, el sentido, el objetivo. ¿Entiendes lo radical de esto? No se trata de esperar un momento de iluminación que te diga quién eres. Se trata de observar con atención hacia donde te arrastra la corriente más profunda de tu vida. ¿Qué temas vuelven una y otra vez? ¿Qué actividades te dan energía en vez de drenártela? ¿Qué desafíos, aunque intentas evitarlos, acaban reapareciendo en tu camino? Ahí está la semilla de tu idea organizadora. La clave está en permitir que esa idea domine, no como un tirano que aplasta, sino como un rey que ordena el reino. Si tu pasión maestra es la búsqueda de verdad, incluso tus miedos se ponen al servicio de esa búsqueda. Si es la creación, incluso tus heridas se vuelven materia prima para el arte. Si es la libertad, incluso tu disciplina se vuelve aliada y no enemiga. Lo que parecía contradicción se transforma en coordinación. Lo que parecía fragmentación se vuelve unidad dinámica. Nietzsche lo resume en una frase demoledora: no nos descubrimos, nos hacemos. Hacerse a uno mismo es la tarea del escultor. Tú no estás aquí para esperar a que la vida te revele un yo auténtico escondido. Estás aquí para forjarte a ti mismo tomando cada pieza de tu caos y poniéndola al servicio de un propósito mayor. Y aquí aparece la promesa más potente. Cuando la idea organizadora gobierna, la vida deja de sentirse accidental.
Ya no eres alguien arrojado en medio de un mundo absurdo, sino alguien con raíz, con dirección, con destino. Nietzsche veía con claridad que la mayoría huye del caos interior porque teme perderse en él. Y es verdad, en ese laberinto puedes encontrarte con tus demonios, con tus contradicciones más dolorosas, con los minotauros de tu conciencia. Pero lo que no se entiende es que el caos no es enemigo, es cantera. Sin cantera, no hay obra. Sin materia en bruto, no hay escultura. Goethe, a quien Nietzsche admiraba como modelo, fue el ejemplo de cómo convertir el desorden interno en totalidad creadora. No negó sus impulsos, no los enterró bajo moralismos baratos, los disciplinó hacia una forma. Se hizo obra de arte a sí mismo. Eso es lo que Nietzsche nos pide, ser escultores de nosotros mismos. ¿Y qué necesita un escultor? Visión, ver en el mármol la figura oculta. Tú ya intuyes tu forma futura, aunque todavía esté cubierta de piedra. Herramienta, la disciplina, el coraje, la constancia. No es represión, es cincel. Paciencia feroz. Cada golpe es pequeño, cada avance parece mínimo, pero la estatua emerge golpe a golpe. El proceso es exigente porque no consiste en quitar lo malo y dejar lo bueno. Consiste en aprovecharlo todo. Tu ira puede ser destructiva, sí, pero también puede ser el golpe que rompe cadenas de conformismo. Tu tristeza puede ser pozo oscuro, pero también la profundidad que da hondura a tu mirada. Tu deseo puede desbordar, pero también encender tu creatividad. Nada se desperdicia cuando eres escultor. Nietzsche advierte, los que no emprenden este trabajo interior viven como marionetas de su caos. Creen que deciden, pero en realidad son arrastrados por la pulsión más ruidosa del momento. Hoy son disciplinados, mañana indolentes, pasado caprichosos. Vidas fragmentadas, sin dirección, fácilmente domesticadas por el rebaño social. El escultor interior, en cambio, no elimina voces, las orquesta. Ordena el tumulto en función de su idea organizadora. Y al hacerlo, crea estilo de vida. Nietzsche lo llamaba dar forma a la totalidad. Es un acto casi divino, de lo informe surge la figura, de la confusión surge la dirección, del caos surge la grandeza. Y aquí está la diferencia radical, no todos pueden, no todos quieren, no todos se atreven. Porque este trabajo exige valentía brutal. Implica mirarte sin excusas, aceptar tu animalidad, reconocer tu herencia histórica, y aún así levantar una forma coherente. Implica exponerte al riesgo de caer, incluso de quebrarte, para ganar la fuerza de recomponerte. Pero si lo haces, si asumes el reto, el premio es inmenso, unidad interior. Dejas de sentirte extranjero en ti mismo. Dejas de vivir como si tu vida fuera un accidente. Cada fuerza interna, tu ambición, tu deseo, tu ternura, tu rabia, tu disciplina, se convierte en piedra útil para la construcción. Y entonces, por fin, puedes decir, no he huido de mí mismo, me he creado. Ese es el núcleo del mandato nietzscheano, llegar a ser quien eres. No el tú superficial que actúa para el aplauso. No el tú domesticado que obedece al rebaño. Sino el tú profundo, disciplinado hacia totalidad, gobernado por la idea organizadora que da sentido y dirección. En lo profundo de tu ser no solo habitan recuerdos y herencias culturales. También vive algo más antiguo, más primitivo, más inquietante, la bestia interior. Nietzsche la reconoció sin adornos. Es ese conjunto de impulsos prehistóricos que no desaparecieron con el paso de los siglos, sino que siguen latiendo bajo tu piel civilizada. La mayoría teme a esta bestia y la reprime. La cultura moderna la disfraza, la entierra, la llama mala conducta, pecado, debilidad. Pero Nietzsche fue tajante, reprimir es un error. Porque la represión no elimina nada, lo escondido se acumula, fermenta, explota tarde o temprano en formas descontroladas. La rabia reprimida se convierte en violencia irracional, el deseo sofocado en obsesión enfermiza, la ambición negada en resentimiento venenoso. Nietzsche propuso algo radicalmente distinto, no mates a la bestia, domínala. No como un verdugo, sino como un domador que convierte a una fiera peligrosa en fuerza de arrastre. Igual que un río desbordado destruye aldeas, pero canalizado genera electricidad, tu bestia interior puede ser destrucción o energía creadora. Todo depende de tu capacidad para reconocerla, comprenderla y darle cauce. Dentro de ti hay instintos que asustan. Agresividad, que puede ser violencia,
o puede ser coraje para poner límites, defender lo sagrado y avanzar sin temblar. Deseo sexual, que puede ser lujuria caótica, o puede ser la llama de la creatividad, la pasión que enciende vínculos auténticos y obras duraderas. Ansia de poder, que puede ser dominación ruin, o puede ser voluntad de grandeza, impulso de superación y construcción. La clave no es negar, sino gobernar. El escultor interior no expulsa a la bestia, le da un lugar en el ejército de fuerzas que obedecen a la idea organizadora. La agresividad deja de ser capricho y se convierte en determinación férrea. El deseo deja de dispersar y se concentra en creación. El ansia de poder se transforma en fuerza para cumplir la visión. Nietzsche lo escribió con claridad profética. El pensamiento más corto y más pernicioso es secar las grandes fuentes de energía, en lugar de tomarlas a nuestro servicio y economizarlas. La moral de rebaño intenta secar tus fuentes. El filósofo, el creador, el héroe interior, las aprovecha. Pero aquí viene la advertencia: no todos soportan mirar a la bestia de frente. Porque exige una sinceridad brutal. Exige admitir tu lado oscuro, aceptar que eres capaz de lo peor, reconocer que bajo tu máscara educada late el eco de un animal arcaico. Muchos prefieren seguir fingiendo: yo no tengo envidia, yo no tengo ira, yo no tengo deseo. Se engañan. Y al engañarse, se vuelven más peligrosos. Porque la bestia reprimida siempre busca salida, y cuando lo hace, arrasa. El camino nietzscheano es otro: míralo, reconócelo, canalízalo. Haz de la bestia tu aliado. Así, lo que parecía amenaza se convierte en reserva de energía inagotable. Y ese es el sello de los grandes, no que carezcan de sombras, sino que han aprendido a montarlas como jinetes lúcidos. Aquí está el giro: tu bestia interior no es tu enemiga. Es tu mayor combustible. Solo quien se atreve a integrarla puede construir una vida vigorosa, plena, heroica. Nietzsche lo dijo sin rodeos: nosotros mismos somos un caos. Y sin embargo, ese caos no es un error, es la condición para la creación. Solo quien acepta su multiplicidad puede llegar a dar forma a una vida con dirección. El resto se queda atrapado en lo superficial, obedeciendo reglas ajenas, repitiendo costumbres sin cuestionar, actuando como piezas de una máquina que nunca eligieron. Pero cuando permites que la idea organizadora gobierne, cuando integras tu bestia interior como energía y no como enemigo, algo cambia. Tu vida deja de ser acumulación de momentos dispersos y empieza a adquirir estilo. Nietzsche hablaba de crear forma a partir del desorden. No es inventar un guión artificial, es reconocer la pluralidad de impulsos que te habitan y subordinarlos a un centro que da sentido. Y ese sentido, cuando se encarna en tus actos diarios, se convierte en estilo de vida. ¿Qué significa tener estilo de vida en el sentido nietzscheano? Significa que tus decisiones no son caprichos del momento, sino expresiones coherentes de tu idea organizadora. Significa que incluso tus contradicciones encuentran lugar, tus errores son aprendizaje, tus caídas son parte del entrenamiento, tus sombras son aliadas. Significa que tu energía ya no se dispersa en 100 direcciones, sino que se concentra como un rayo en un objetivo. La modernidad, decía Nietzsche, ha destruido ese sentido de totalidad. El hombre contemporáneo se siente arrojado, perdido en un mundo absurdo. Pero esa sensación no surge del azar, sino de la falta de raíces y de dirección interior. Por eso insistía en cultivar un sentido histórico, recordar que en ti laten no solo tus experiencias personales, sino siglos de cultura, impulsos prehistóricos y herencias invisibles. Cuando entiendes eso, dejas de sentirte un accidente. Te reconoces como heredero y continuador de una obra mayor. Aquí aparece la grandeza: tu destino no es improvisado. Está tejido con hilos que vienen de atrás, pero eres tú quien decide tejerlos con estilo. Como un escultor que no elige la piedra, pero sí la forma que va a darle. Ese es el poder humano más radical: crear arte con el material de tu vida. Nietzsche lo veía en Goethe: se creó a sí mismo. No eliminó lo que le estorbaba, sino que disciplinó cada parte de sí hacia un todo armonioso. Y eso es lo que pocos logran: no ser esclavos de su caos, sino legisladores de sí mismos. Y aquí está el golpe final: el estilo de vida nietzscheano no es para todos. Es para los que se atreven a bajar, a enfrentarse con la bestia, a escuchar la historia que los habita, a cincelar su carácter con paciencia brutal. El rebaño seguirá en la superficie, entretenido con modas y excusas. Tú, si aceptas este camino, te conviertes en autor de tu destino.
Nietzsche dedicó su vida a desenterrar verdades que pocos se atreven a mirar. Vio en el ser humano un caos de fuerzas, una bestia ancestral, un coro de voces que pide forma. Nos dio las herramientas para descender, integrar y organizarnos en torno a una idea superior. Y, sin embargo, su destino personal parece un golpe cruel de ironía. A los 44 años cayó en la enfermedad mental que lo acompañaría hasta el final de su vida. Entonces surge la objeción. ¿Por qué escuchar a un hombre que terminó roto? ¿Por qué atender sus consejos sobre llegar a ser quien eres si él mismo no pudo salvarse? Nietzsche, anticipándose a esa crítica, dejó escrito un pasaje escalofriante. Hay un dicho falso: ¿cómo puede alguien que no se salva a sí mismo salvar a los demás? Suponiendo que yo tenga la llave de tus cadenas, ¿por qué tu cerradura y la mía habrían de ser iguales? Aquí está la respuesta. La verdad de un pensamiento no depende del destino biográfico de quien lo pronuncia. Un médico que muere de cáncer no invalida su conocimiento sobre cómo tratarlo. Un explorador que se pierde en el mar no invalida las cartas de navegación que dibujó. Nietzsche abrió un camino que quizá él mismo no pudo recorrer hasta el final, pero que queda disponible para quienes tengan el coraje de hacerlo. Y en esa paradoja hay también enseñanza. Ser humano es ser frágil. El descenso al fondo del alma no garantiza victoria, pero sí revela grandeza. Nietzsche no nos ofrece fórmulas seguras ni promesas de éxito automático. Nos ofrece algo más valioso: honestidad radical y un mapa hacia la autoconstrucción. Lo que nos deja es un mandato que resuena con fuerza hoy, más de un siglo después. No vivas como máscara. No te conformes con el rebaño. No seques tus fuentes de energía. Desciende, integra, organiza. Llega a ser quien eres. Ese es el legado, la invitación a vivir con intensidad, a esculpirnos con valentía, a hacer de nuestra vida no una repetición, sino una obra de arte total. Nietzsche se apagó en silencio, pero sus palabras siguen ardiendo como brasas que no mueren. Y quizás ahí esté su triunfo. Aunque él cayera en la oscuridad, dejó linternas encendidas para quienes todavía buscan su propio camino. Llegar a ser quien eres no es destino garantizado, es tarea diaria. Una tarea de escultor, de guerrero, de creador. El camino es arduo, pero es el único que vale la pena. Porque al final, como decía Nietzsche, para dar a luz a una estrella danzarina, uno debe llevar dentro un caos.